Hablaremos esta noche, una vez más, de la célebre condesa de Castiglione, Virginia Oldoini, Virginicia, también llamada Nicia, una mujer interesantísima. Al finalizar la guerra de Crimea, en 1855, Italia era un verdadero rompecabezas. Siempre lo fue. Después de la disolución del Imperio Romano, los estados italianos nunca pudieron unirse verdaderamente. Y allí estaba el acecho del Imperio Otomano, que fue el que molestaba, ¿no?, en Crimea. Bueno, ahí estaban el reino del Piamonte, la Lombardía y Venecia, que estaban ocupadas por los austríacos, los ducados de Parma, de Módena, de los estados de la Iglesia, el reino de las dos Sicilias, de Nápoles, ¿no? Bueno, Víctor Manuel era el rey del Piamonte, tenía el proyecto de realizar la unidad de Italia, el proyecto de los Italiani Uniti, para unificar a tantos estados y expulsar básicamente a los austríacos, ¿no?, que eran principales invasores. Se necesitaba la ayuda de un soberano poderoso y favorable a Italia. El más indicado era Napoleón III, el emperador de Francia, el segundo emperador, ¿no? Bien, hablaremos ahora de Virginia. Virginia era muy hermosa, parece que estaba casada con el conde de Castiglione, y la historia de ese casamiento puede referirse así. Puede empezar con el conde Walewski, que no era otro que el hijo que Napoleón tuvo con María Walewska. María Walewska, claro. El conde Walewski, por decirlo mejor, estaba en Londres y vio que el conde de Castiglione miraba las minas. Estoy buscando esposa, dijo el conde. Y entonces Walewski le dijo, en ese caso vaya a Florencia y haga que le presenten a la señorita Oldoini. Es la mujer más bella del mundo. Esa me parece un dato extraordinario dado en el idioma que uno quiere oír. Sí. Cuando uno le dice a un amigo, estoy buscando esposa o mina. Sí, o más o menos algo semejante. Y el tipo le da un dato inservible, o peor todavía ambiguo, Valoroso, o peor todavía filosófico, del orden, no conviene buscar mujeres porque... va a llegar a vos, etcétera. Bien, lo que pasa es que vos, etcétera. Sí. En cambio le dijo, vaya a Florencia y haga que le presenten a la señorita Oldoini, que es la mujer más bella del mundo. Eso es lo que uno quería oír. Este es un amigo. Entonces el conde fue a Florencia, se enamoró, pero la mina no le dio bolilla. Bueno. Le dijo, no os quiero y no os amaré nunca. Me parece que esas palabras resuenan en mi memoria de algún lado. Porque no me escuchó cuando le dije que no le convenía. No me importa, dijo Castiglione. Me caso con vos y tendré el orgullo de tener por esposa a la mujer más hermosa del mundo. Esta chica, Virginia Oldoini, había nacido en 1837, tenía un gran temperamento, por no decir otra cosa. En 1951, nuestro amigo, el historiador Alain Decaux, descubrió el diario íntimo de la mina. Parece que en ese diario anotaba sus proezas con clave para no ser tan explícita. Sí, pero... Entonces, una B larga era besado, X era entrega total y BX de todo menos X. Y el diario estaba lleno de B, de X y de BX día tras día. Parece que la mina era insaciable. Pero este conde de Castiglione en realidad se llamaba François Veracis, o Veracis, mirá vos. Se casó con ella y se instaló en Turín, a todo lujo, ¿no? Pero este hombre, François, el conde de Castiglione, se arruinó. Perdió toda la guita que tenía y pudo subsistir porque consiguió empleo con Víctor Manuel en todo este asunto del Risorgimento, del Italiani Uniti, qué sé yo. Un día, el conde de Cavour, que era el jefe de gabinete del rey, una especie de capitanich de Víctor Manuel,
vio que la alianza que se necesitaba para enfrentar a Austria solo la podía dar Francia. Claro. Había que conquistar la voluntad de Napoleón III. Y le pareció a este hombre, al jefe de gabinete, que Virginia era la persona indicada para inducir a Napoleón III a hacer un arreglo favorable. Entonces la mandaron a llamar y le dijeron: anda y hacete amar, por no decir otra cosa, por el emperador e impúlsalo a tomar decisiones que nos favorezcan. A todo esto, en ese momento, el matrimonio de estos dos estaba bastante deteriorado, ¿no? Así que, bueno, hicieron un baile. El conde François de Castiglione gastó todo lo que le quedaba en un baile en su palacio de Turín, al cual asistió el rey Víctor Manuel con toda su corte para conocer a esta muchacha. Y, bueno, el rey... Parece que el rey Víctor Manuel, acá entre nosotros, ¿no? Sí. Tuvo una relación íntima con esta chica, según se desprende del diario encontrado por Alain Decaux. Porque dice el diario, cito el diario, tengo aquí en mi mano el diario. Uy, mira que deteriorado que... A las 11 el rey se ha ido. Le ha acompañado hasta el jardín, donde 5X. Así se las gastaba el rey de Italia. Mira vos, ¿eh? Bueno, Napoleón III, como sabemos, no le andaba en saga. No, era un hombre al rey de Italia. Muy rijoso. Ya que también, ¿no?, andaba con infinidad de minas, aunque siempre estuvo muy enamorado de su mujer, la hermosa Eugenia de Montijo, quien a su turno también había tenido, cuando soltera, algunos romances, uno de los cuales quizá a usted le interese revelar. Como no, Eugenia de Montijo en principio era narrada por muchos como la mujer más bella del mundo. Y hubo un hombre que se había lucido en campañas militares de estrecha amistad y parentesco con el restaurador Juan Manuel de Rosas, no era otro que Lucio Norberto Mansilla, que después de la batalla de Caseros se tomó unas vacaciones en Europa con él. Le dijo: mirá, rajemos de acá un rato. Lo segundo que hizo, dice él mismo, en un recuerdo, en un diario, fue seducir a Eugenia de Montijo, y después de ser su amante, era muchísimos años mayor que ella, se convirtió en su consejero, y se dice que la patria obtuvo pingües beneficios de esa información, ¿no? Claro. Un saludo para Lucio Norberto Mansilla, allí donde esté. El hijo de aquel que solía comer huevos con su amigo, el cacique Baigorri. Sí, exactamente. Muy bien. Entre los ranqueros. Le hicieron entonces la propuesta a Virginia. Dice: bueno, yo voy a tratar de conocer a Napoleón III. Y el primer encuentro sucedió el 9 de enero de 1856. La condesa de Castiglione, invitaron a una reunión, qué sé yo. Cuando vio entrar a Napoleón III, medio se decepcionó, porque estaba muy entusiasmada ella con todo esto. Y esperaba encontrarse con un señor alto, majestuoso, hermoso. Sin embargo, Luis Napoleón, ¿no?, era bajo, un poco encorvado, trotaba sobre unas piernas cortas y paseaba por la sala una mirada deslucida. Me recuerda a tanta gente. En el segundo encuentro, el 26 de enero, en un baile, Virginia llegó en el mismo instante en que Napoleón se retiraba. Y él le dijo: llegáis muy tarde, señora. Ella contestó: sois vos, Alteza, el que marcháis demasiado temprano. Bueno, pero no se encontraron. Pasaron los días, pasó un día y otro día, y un mes y otro mes pasó. Ya habían pasado 4 meses desde el día del primer encuentro, y el deseo imperial no se había manifestado de ningún modo. Es decir, el tipo no le daba ni bolilla. Conociendo la reputación galante de Napoleón, Virginia se sentía vejada. Entonces resolvió jugar fuerte. Se presentó en un baile de disfraces en las Tullerías, medio desnuda, disfrazada de diosa antigua. Ya se sabe cómo iban las diosas antiguas.
se armó un tumulto, ¿no? Y el emperador, al verla, tomó una determinación. La hizo invitar a una reunión nocturna en Villeneuve-l'Étang. Allí había un lago, un parque y una isla. En determinado momento, Napoleón la invitó a pasear en bote. ¡Ay, qué paseo! Era un crucero. Quería tocar otra tecla, ¿no? Sí. Volvieron 2 horas después. Al día siguiente todo París sabía que el emperador se había convertido en el amante de Madame. Y a partir de entonces la condesa se convirtió en la amante oficial y empezó a comportarse con la mayor excentricidad. Hizo fotografiar sus pies, sus pantorrillas, sus manos, sus hombros. Baudry la pintó desnuda, pero ella tuvo celos del cuadro y lo destruyó. Dicen que tardaba largas horas en vestirse. De 9 a 14, ponele. Ajá. El trato de la condesa con el emperador terminó bruscamente. Napoleón era inflexible con las charlatanas y rompió con ella. La marquesa tomó un tren, viajó a Italia. Ella pensó que la ruptura era pasajera, y aunque se equivocaba, ¿no? El 16 de enero de 1858, Napoleón sufrió un atentado cuando se dirigía a la ópera y en el Boulevard des Italiens. 3 explosiones destruyeron la carroza, pero el emperador y la emperatriz resultaron ilesos. Cuando leyó la noticia, Virginia creyó que Napoleón jamás intervendría a favor de Italia. Pero finalmente Madame triunfó y en 1859 Francia entró en guerra con Austria. Bueno, fue una guerra, como sabe usted, muy cruenta, muy cruenta. Batallas, Montebello, Palestro, Magenta. Solferino. Magenta y Solferino nos hablan de un color y de una región donde se extraía del piso una sustancia cuyo color empezó a llamarse magenta o solferino. ¿Cómo se llamaba esa sustancia? La fucsina. O sea que era de color fucsia. De color fucsia. Y hasta podemos saber cómo empezaban esas batallas, porque en ambas lo primero que sonó, dice el señor Joseph Roth, fue la marcha Radetzky. Ah, mira vos. Bueno, esas batallas causaron tanta mortandad que apareció un señor, Henri Dunant, que fundó la Cruz Roja en 1863. Hubo una reunión en Ginebra, se inspiraron después en la bandera suiza. El hombre murió en la miseria, pero le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1901. La condesa, como se ha dicho, seguía en Turín, esperando que, ya que había cumplido su promesa de declarar la guerra a Austria, Napoleón cumpliera también su promesa, con la esperanza de la condesa de volver a ella. Esperaba una carta, alguna señal del emperador para reanudar su romance, pero solo recibía boletines de victoria. Volvió a París, pero ya no fue lo mismo. A ella no le gustaba mucho el baile. Enviudó en 1867, tenía 30 años, se había casado a los 17. Y en el 68 fue la reina de París, pero no la amante de Napoleón. Una noche, en 1869, entró por la puerta de los emperadores. Como no era invitada, la echaron. Qué feo. Se había disfrazado de reina de Etruria, también, medio ahí, qué sé yo. Ya sabe cómo terminó aquella historia. En 1870 cayó el Segundo Imperio. Los alemanes derrotaron a los franceses en la batalla de Sedan. Y bueno, ella se encerró, no salía, solamente recibía algunos amigos que sabían la contraseña. Empezó a verse un poquito vieja, no quiso saber nada con los espejos,
tenía siempre un coche listo en la puerta que nunca usó. Y murió esperando a nadie. Ya se habían muerto todos. En 1899. Son muchos años de espera. Son muchos años. Sí. Pero estaba pensando, curioso, algunas cosas, los destinos de algunas personas, cómo se mezclaron con las artes. Vittorio Emanuele, aquel señor de la Casa de Saboya, en realidad fue algo así como un emblema en clave con el nombre de un compositor de moda en esa época, ya que Verdi, Claro, era el apellido, Verdi era usado como un acróstico, que decía Vittorio Emanuele, re d'Italia, y era un emblema de libertad. De ahí partirá un extraño himno también, ¿no?, que se usó en toda esta época, que es el Va Pensiero. Va Pensiero, Soldati Dorati. Exactamente, que curiosamente usan ahora los neofascistas y que narra nada menos que un viaje del pueblo de Israel. El día que se enteren, cuando comprendan los nazis y los fascistas las cosas que cantan, seremos más felices todos. Pero pensaba básicamente en un par de cosas. La actitud de Castiglione, cuando el tipo va a buscar la mina más linda del mundo y la mina no le da bola, y el tipo dice, no me importa, creo que también ahí hay un rasgo de nobleza. Sí, pero un rato, yo le un rato. rasgo a esa clase de noble. No, claro, no, un rato. Él tendría dicho, no me importa, y después irse. Usted, Dorio, porque no ha sido víctima de esa nobleza. No crea. He hecho como que no me di cuenta. ¿Qué es lo que debe hacer un caballero? Exactamente. Lo mismo que hacen en el ascensor, cuando un señor se baja los pantalones. Pero justamente en ese trance de cosas, en esas discusiones tan duras en las que uno debe manifestarse como casi desentendido, como hace un dandy, si alguien exige una promesa, lo que está manifestando es una duda. Porque si no, ¿cómo le va a pedir una dama a uno, por ejemplo, prometeme que no vas a estar con ninguna torranta en la próxima media hora? Es porque hay un gravísimo peligro de que el tipo sí esté con una torranta. Claro, y eso es duda y yo no te voy a permitir que dudes de mí, te vas, por ejemplo. A menos que, no sé, se requieran testigos. Las verdaderas promesas se hacen en plena soledad y se hacen para uno mismo. Pienso en nuestro amigo Simón Bolívar metiendo la mano en esa boca y jurando que no iba a cejar un instante hasta el final de su vida de combatir a los tiranos allá en Roma. Eso es una promesa. Y no había minas, por supuesto, ¿no?, en el medio. Estaba pensando también esta cosa de tener una idea extraña, un Dorian Gray a la menos uno. Esto de tener celos del cuadro en vez de haberlo usado. Claro. Quizás eso habla bien de esta mujer. Y pensaba además que las únicas palabras que se pueden decir en este sentido deben decirse al borde de la muerte. Y está bueno que un guerrero tenga cerca a una mujer enamorada, porque en ese caso él sí podrá decir, yo voy a volver. Esto es una promesa. Y una promesa, o promesa, es el nombre de la bella canción de Eddie Kay que vamos a escuchar ahora, en la guitarra de nuestro músico oficial, el amigo Juanjo Domínguez. Me acordaba ahora, en este último instante, de otro cuadro que fue destruido y rechazado bellamente en un soneto, quizá el más hermoso de cuantos escribiera Sor Juana Inés de la Cruz. Dice, silogismo de colores, dice, refiriéndose al cuadro e interpretándolo como una falsedad, como una cosa propia del siglo, propia de los sentimientos mundanos más vanos. Como toda representación que el Islam Claro. bien aísla de sus costumbres. Bien, escuchemos entonces Promesa en la interpretación del guitarrista Juanjo Domínguez.